Buenas noches, sean bienvenidos a Más Allá, sean bienvenidos al Misterio. Hoy tenemos un programa, yo siempre digo que todos los programas son especiales, pero el de hoy es increíble. Viajamos hasta un lugar del mundo, lejos de aquí, en Europa, no en la Europa de las grandes capitales, sino en la Europa central, la de los bosques, la de los Cárpatos, la de los castillos todavía por reconstruir. Y viajamos allí por una sola razón. Imagínense que hace apenas unos 100 años casi no había luz eléctrica en ningún lugar del mundo. Muy pocos países tenían la capacidad de iluminar sus casas y sus pueblos. Nuestros bisabuelos, sus bisabuelos, vivieron en un mundo de oscuridad. Solamente las hogueras y las llamaradas de las antorchas podían darles luz en la noche, y en medio de esas tinieblas y en medio de todo ese espacio tenebroso aparecían las historias sobre espíritus, sobre espantos, y en casi todas las culturas aparece un personaje que hoy en día lo vemos como elegante, atractivo, incluso lujurioso. Sin embargo, antes era un personaje que estaba a caballo entre la vida y la muerte, no se sabía si estaba vivo o muerto, y por eso se alimentaba de los vivos, de su energía, de su sangre. Acompáñenos esta noche a explorar el fantástico y enigmático mundo de los vampiros. Desde el inicio del tiempo, la humanidad se ha enfrentado a la oscuridad. Criaturas y deidades malignas aparecen extrañamente en toda cultura y civilización fundada por el hombre. Seres monstruosos que producen ruina y enfermedad, maldiciendo plantaciones y animales, sumergiendo a sus víctimas en eternos universos de dolor y sufrimiento. Entidades entre las que sobresale una, cuya imagen ha seducido a millones de personas a través de los siglos. Un ser cuya existencia se despliega entre sangre y muerte y al que llamamos vampiro. Conocidos como Bricolaka entre los antiguos griegos, Kyuketsukis en Japón y Upir entre los ucranianos, los vampiros son cadáveres que están condenados a beber la sangre de los vivos y que portan consigo la peste y la destrucción. Como se retrata en películas como Nosferatu de 1922, dirigida por el alemán F.W. Murnau, y que se basa en las tradiciones de los pueblos antiguos. A diferencia de los antiguos mitos, la imagen actual del vampiro deriva de la obra de uno de los escritores más enigmáticos de todos los tiempos, Bram Stoker, inspirado en uno de los personajes más crueles de la historia, Vlad Tepes o el Empalador. Stoker publicó una novela que tituló Drácula, la cual ha servido de inspiración para miles de series y películas, como la dirigida en 1992 por Francis Ford Coppola. Al final, Stoker murió atormentado por la sífilis mientras señalaba en el vacío a un ser invisible al que le gritaba Storgoi, el nombre con el que se conoce a los vampiros en Rumania. Es por ello que nuestro equipo viajó hasta Transilvania con el fin de buscar el origen de los vampiros y presentarle a usted imágenes y testimonios que nos llevarán hasta el corazón del misterio. Extrañas criaturas de la noche, no muertos, Nosferatus, Bricolacas, Brucolacos, Upir, están en casi todas las culturas. Para entender mejor qué es un vampiro, cómo se crea un vampiro, si los vampiros pueden ser destruidos, tenemos esta noche a unas personas que saben de esto un montón. Y déjenme primero saludar a alguien que estoy muy contento que esté aquí, porque yo creo que es de las profesoras que en Colombia más saben del tema, ha publicado libros, ya les contaremos más adelante, la doctora Susana Castellanos de Subiría. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña alguien que yo decía, extracámaras, ha estado en todos los programas de radio y de televisión sobre temas paranormales y misteriosos. Estuvo en Luna Blue, en el Cartel de la Mega, está en Ellos Están Aquí, estuvo en Insomnia, me falta un montón. Pero bueno, aquí está Juan Pablo Laguna, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches.
Chévere estar acá otra vez después de tanto, hablar de vampiros, que es un tema que tiene tanto misticismo como las brujas, ¿no? O sea, no Sí. existen, pero de que los hay, los hay. Sí, y además Existen que de mil tienen formas. tanta atracción, que generan tanta atracción, desde los vampiros de Crepúsculo, esos pálidos con la cara grandota, hasta los vampiros aterradores que podemos ver en las tradiciones europeas, que ellos consideran reales. Hoy les vamos a mostrar imágenes impresionantes, hoy les vamos a presentar algo que hicimos porque fuimos hasta Transilvania, caminamos por las calles donde caminó Vlad Tepes, el empalador, entrevistamos a rumanos en sus pueblos que nos decían que existían los Strigoi, que son unos vampiros energéticos, y vimos sus rituales. Todo lo que ustedes quieran comentar lo pueden hacer hoy con el numeral nuestro, que es Vampiros Más Allá. Vampiros Más Allá, vas a ir aquí abajo. Y si quieren seguirnos, abajo de cada uno de nosotros están nuestras redes sociales. Pero bueno, comencemos de una vez. Doctora, ¿qué es un vampiro? Bueno, un vampiro es la personificación, la representación de un miedo. Por lo tanto, originalmente es un símbolo que se manifiesta en las supersticiones. Y este miedo está relacionado con la muerte, con la oscuridad y con el mal. Es decir, el temor que ha existido desde siempre a que los muertos no queden completamente muertos, sino que retornen de sus tumbas, y lo hacen por lo general para atacar a los vivos, para chupar su sangre, para extraer su vida. Entonces el vampiro lo que hace es corporizar ese miedo que ha estado siempre. Desde la antigüedad encontramos relatos desde los sumerios de ese temor a que los muertos salgan a comerse a los vivos. En la tradición griega, en la tradición romana, en la Edad Media, ha estado latente con diferentes nombres y diferentes características, pero el miedo es el mismo. Doctora, es que lo que usted me está diciendo es impresionante, yo también lo comprobé. En todas las sociedades más antiguas, los sumerios, estamos hablando de 6.000 años atrás, los egipcios también, siempre aparece la misma imagen. Se da por hecho de que si al cadáver lo entierran mal, si no se hace, digamos, la misa, si no se hace el rito funerario, va a volver, bien sea como un muerto viviente o bien sea como un espíritu, a chuparle a los vivos la energía, y lo peor es que a chuparle la energía a sus propios familiares. ¿Por qué pasa esto, aparte del miedo? Los vampiros están en el espacio del ensueño, de los miedos, de todo aquello que no se puede explicar. Ahí surgen los miedos. Entonces, ese temor, esa pregunta que ha tenido siempre los humanos de qué sucede más allá de la muerte, tiene muchas posibles respuestas. Y entre esas posibles respuestas está esa del miedo. Está la de, ¿y si vuelven, a qué volverían? A atacarnos, sobre todo aquellos muertos que se suicidaron, que quedaron con, digamos, deudas pendientes con los vivos, vienen a cobrarlas. Entonces, por eso los rituales griegos de poner unas monedas en los ojos y en la lengua para que cruzaran el río de los muertos, cruzaran con el barquero Caronte y no retornaran. El perro que tenían, el carcerbero de 3 cabezas, era para que los muertos no salieran. Si un vivo quiere entrar al mundo de los muertos, es problema del vivo, pero que los muertos no deben salir. Los sumerios tenían también una diosa y un relato de la diosa Ereshkigal que advierte que ella tiene el poder de hacer que los muertos salgan, y si salen se van a comer a los vivos. Sí, o sea, es una cosa que tiene que ver con la muerte, con el miedo, por eso se les llama no muertos, es que ese es el nombre que se les da. Juan Pablo, ¿cómo surge el vampiro? ¿Cómo alguien se vuelve vampiro? Bueno, hay varias teorías acerca de cómo surgen los vampiros. La que todos conocemos, ser mordido, que es la Sí, típica, que la que lo vemos en mordió. las películas. Hay otra por maldición, a través de maldiciones. Hay otra en la cual la persona puede ser vampiro en caso de haber cometido un delito grave y no habérsele castigado como se debía. Hay otra en la que, lo decía bien Susana, no se le realizó bien un funeral o un paso al más allá. Y
hay otra que es por predisposición, ya estaba destinado a ser vampiro. Sí, o sea, yo había leído y había estudiado y muchos vampiros, por ejemplo, son porque son el que nació el Viernes Santo, o hay otra dentro de este tipo de supersticiones que era el séptimo hijo varón. Hay un montón de formas en que los vampiros pueden surgir, pero quiero que vean qué tan importantes eran estos vampiros en el mundo antiguo. Las fotos que van a ver las excavaron varios arqueólogos en Europa y encontraron en un cementerio algo que les pareció increíble. Vean a continuación. Ese es el arqueólogo, esto es en Grecia, y lo que encuentran son cadáveres, osamentas, que tienen clavadas estacas en donde debería estar el corazón. A estos cadáveres los enterraron y los estacaron. La única explicación que existe es que, vean, ahí se ve la estaca perfecta de madera sobre donde estaba el corazón, y a veces eran estacas de metal. La explicación que dan los arqueólogos de la Universidad de Atenas y de otras universidades, por ejemplo, lo pusieron con las piernas así y lo acostaron para que no se levantara, para que si se despertaba, cavara hacia abajo. Por eso está ese cadáver aquí. Les hicieron esto porque estaban seguros que tal vez podrían volver de la muerte a atacar a los vivos, lo que nos decía la doctora. Esto es la destrucción del vampiro. ¿Cómo se destruye o cómo se elimina un vampiro, señor Juan Pablo Laguna? Bueno, hay varias opciones. Una de ellas, precisamente la veíamos allí, es desmembrarlo y dejarlo de una forma tal que no pueda salir, digamos, bien librado de donde está enterrado. El adagio popular, las cruces, todo aquello que se representa sagrado o bendito. También hay una teoría muy fuerte que no era tan efectivo enterrarles estacas, como lo muestran las imágenes, sino que dejar los cuerpos en el sol o llevarlos a la hoguera era la solución más efectiva, porque esas estacas solamente representaban heridas en los vampiros. Hay otros que dicen que cortarles la cabeza. Bueno, un sinfín de historias de cómo acabarlos y cómo eliminarlos o incluso espantarlos. Bueno, y doctora, aparte de esto de cómo surgen los vampiros, una cosa que quiero que debatamos acá es, los vampiros son muy atractivos. Es por lo que tienen la vida eterna. Todos queremos la vida eterna, pero al mismo tiempo es una maldición. Los vampiros tienen fundamentalmente un profundo atractivo sexual. Entonces eso los caracteriza, y ese atractivo sexual va unido a una gran rebeldía. Son unos rebeldes por excelencia. Ellos tienen la particularidad de conseguir o de buscar la vida por un camino alternativo al camino de Dios. Ellos buscan su propio camino. En ese sentido, desde el siglo XIX, el vampiro en la literatura romántica, en el arte del romanticismo, se va a convertir prácticamente en el héroe por excelencia. Sí. Es el gran rebelde. Y es increíble. Antes, ya sé que aquí queremos debatir y aquí ya estamos que os hablamos, pero nos vamos a comerciales. Después tenemos una nota espectacular, porque van a ver las calles de Rumania. Vamos a ir hasta allá. De aquí, de más allá, de Bogotá salimos y fuimos allá para traerles lo siguiente, pero eso pasa después de estos comerciales. Continuamos en Más Allá, en esta noche hablando sobre los vampiros. Y ustedes nos están escribiendo con el numeral Vampiros Más Allá. Saludo a Edison Giraldo, Felino Parlanchín, 1986, César Donoso y Antonio Galvis. Nosotros fuimos hasta Transilvania por ustedes y hicimos la siguiente nota allá entre los castillos buscando los vampiros, y lo que encontramos nos dejó realmente desconcertados. Strigoi es el nombre con el que se conoce a los vampiros en Rumania y se cree que es el origen del mito moderno. Para conocer más sobre él, nos desplazamos desde Bogotá hasta Bucarest, desde donde nos dirigimos hasta Brasov, la capital de Transilvania, en donde nos aconsejaron viajar hasta un pequeño pueblo enclavado en los Cárpatos, donde se cree todavía en la existencia de los Strigoi. El mito de los vampiros se originó en estas tierras, en estas y en esta parte de Europa. Son los no muertos, los Strigoi. De aquí supuestamente viene Drácula, aunque un escritor, Bram Stoker, fue el que lo volvió popular, lo convirtió en esa estrella que inunda los cines y los libros. Estamos en Brasov, el centro de Transilvania, y hasta aquí hemos llegado en búsqueda del mito del vampiro.
las frías noches de invierno, la oscuridad envolvía los Cárpatos. Y entre las leyendas surgieron las de las maldiciones de los no muertos, maldiciones como la de los Strigoi, muertos que volvían de la vida, que salían de sus tumbas y que atacaban a los vivos. De allí surgieron en parte las leyendas de los vampiros. Luego de desplazarnos por carreteras inhóspitas, similares a las de algunas regiones de Colombia, llegamos hasta el pequeño poblado de Corbeny, en donde Konstantin nos recibe en su casa, que está llena de amuletos de protección, y nos habla de los Strigoi. Todo un logro, considerando que tan solo mencionar su nombre es un tabú en la zona. Llegamos hasta aquí, hasta Rumania, y estamos cerca del castillo, el verdadero castillo de Drácula. Y estoy con Konstantin, que es de aquí de Rumania, que nos ha abierto su casa y nos hemos quedado aquí. Drácula también hay un mito popular, un personaje, un mito popular, Strigoi. ¿Qué es Strigoi? Strigoi si chiama quella che beve la sangue. El que bebe la sangre, como el vampiro, pero no es vampiro. Non è vampiro, no. È un mito. Solo Un mito. Un mito. Strigoi c'è una fantoma. Un fantasma. Fantasma che esce dal mormento, dal terra, no? Sì, Esce dal terra e vengono alle case di uomini. Viene a la casa de uno. Casa después. di uomini. Sí. Sì? E dice che beve la sangue. Después de su explicación, Konstantin accedió a indicarnos fuera de cámaras el lugar del que supuestamente provienen estas criaturas, por lo que nos desplazamos hasta un bosque, al que llegamos después de varias horas de caminata. Arriba mío están viendo el castillo de Poineari. Ahí se construyó este castillo con un montón de esclavos y de gente que empalaban. En los alrededores se han encontrado pues cadáveres y cuerpos de gente que fue empalada en ese momento. Ahí lo ven ustedes, pero no podemos seguir porque un montón de osos migraron a la zona y cerraron la zona. Y aunque no encontramos nada, pudimos constatar cómo en varios de los noticieros se presentaban noticias en las que las mujeres y ancianas aseguraban ser víctimas de este tipo de entidades. O adolescentă de 16 ani este posedată, copilar, vorbind noaptea cu vocea mătușii moarte. Nici rudele nu-i mai calcă pragul, doar preoții. Localnicii se închină și așteaptă ca autoritățile să readucă liniștea în sat. Nu mai avea control asupra membrelor, nu mai avea control asupra întregului corp. Să chinuia beata fată să vorbea, dar nu cu vocea ei de fetiță, ci cu vocea presupusei vecine care a murit. Al final regresamos a Colombia, seguros de que los mitos y las leyendas parecen convivir con los vivos, en un país en el que para muchos los vampiros son tan reales como usted y nosotros. Algo que me llamó la atención en Rumania fue que las personas realmente creían en los Strigoi, en esta especie de vampiros míticos. Creían tanto que cuando se les preguntaba no querían contestar. Y es casi un tabú. Logramos que este señor nos pudiera decir algo. Pero también lo que me asombró es que los noticieros hablaban de casos como el que ustedes vieron ahí. Y es bastante cotidiano. En esos pueblos la gente hace incluso exorcismos y hace incluso ritos en esas tumbas. Doctora Susana, estos mitos de Rumania, Europa del Este, que no son, también hay upirs en Hungría, ¿son los que van a producir la imagen que tenemos en Occidente del vampiro? Sí, pero tiene antecedentes anteriores. Es decir, están los Strigoi, que son estos vampiros populares, pero la palabra misma viene de strega, que es la bruja en italiano, que a su vez viene de una palabra latina que es strix, que son unas mujeres pájaro, que eran como hechiceras o comadronas durante el día y durante la noche salían a buscar amantes y pues tenían relaciones sexuales con ellos y luego los desgarraban y se les comían las entrañas. Entonces ya está desde los principios de la Edad Media este temor a unos seres voladores nocturnos que pues tienen un apetito sexual desenfrenado, pero que sus intereses terminan en la muerte de la víctima. Juan Pablo nos tenía algo desde hace un rato que está con todos aquí, no importa, síganlo como @JuanPalaguna y si quieren ver fotos de este viaje nos pueden buscar
buscar a mí como Cruz Escribiente en todas las redes. En Instagram hay un montón de fotos, entonces síganme y ahí hablamos. Si quieren, después les respondo. Pero Juan Pablo, ¿qué nos iba a contar sobre los vampiros? Sí, con relación, hay más antecedentes que van más allá y tienen que ver con Lilith, la reina de la noche. La reina de la noche, que fue considerada la primer mujer demonio de la historia, esposa de Adán incluso, que Dios, dentro de la mitología acerca de Lilith, decía que al ser la primer mujer tenía un alma tan oscura que decidieron desterrarla. Y de allí nacieron, ella decidió crear a unos seres que hoy en día conocemos como incubos y sucubos, y tenían una estrategia similar, la energía sexual de las personas. Otros decían que era la energía o la sangre y los desmembraban, Sí. pero los incubos y sucubos, hijos de Lilith, tienen esa misma característica de los vampiros. Exacto, Por es lo eso que... se le asociaba mucho a Lilith como el origen y el centro de los vampiros. Eso yo también quiero que aquí lo discutamos. El origen de los vampiros, de todos los mitos, están en que quitan como la energía vital de las personas, pero no solo la sangre. La sangre es vida, van a decir muchos, pero también quitan la energía, el semen. ¿Están de acuerdo o no? Sí, en el caso de Lilith, el relato de Lilith, de la primera esposa de Adán, que fue hecha de barro como Adán, y por eso se consideraba que estaba en igualdad de condiciones a él, ella no quiso adoptar la posición de misionero cuando Adán quería tener relaciones sexuales con ella, y por lo tanto los ángeles fueron a hablar con ella decidió que era como ella quería o no había nada, entonces se rebeló. Entonces los vampiros unen el aspecto de rebeldía con el aspecto sexual, y ella, que representa además el tema de la mujer que busca la sexualidad sin buscar la maternidad. Ella es una negación de la maternidad. Es una rebelde total. Total, porque además ella atacaba a los bebés recién nacidos de mujeres de las mujeres, tocaba ponerles un amuleto a los niños para que ella no los devorara. Entonces ataca a los niños recién nacidos y genera en los hombres deseos con mujeres diferentes a su esposa, entonces es una diosa como de la sexualidad prohibida. Juan Pablo. Hay otro origen en antecedentes y tiene que ver con Caín y Abel. Caín y Abel, ese sí no me lo sabía, hermano. Cuando Caín asesina a Abel, es desterrado a Nod, un lugar llamado Nod, y ahí recibe una maldición en la cual él sufre por un periodo largo dos síntomas o dos características de los vampiros. Tenerle temor al sol, Sí. por lo que tiene que recorrer, y tener sed de sangre. Y esa sed de sangre se la adjudicaron a un personaje histórico que se llamaba Vlad Tepes, que allá en Rumania le dicen Vlad Tepes, le dicen así. Y hicimos también la investigación sobre Vlad Tepes, y de ahí viene Drácula. A continuación, véala y coméntela, por favor, con el numeral de nosotros en Twitter esta noche, que es Vampiros Más Allá. Drácula es el origen del vampiro moderno, un personaje estilizado y distinguido que proyecta una imagen lóbrega y siniestra. Una imagen salida de la novela de Bram Stoker y construida por el cine de Hollywood con películas como las protagonizadas por Bela Lugosi en la década de los 30. I am Dracula. Es por ello que viajamos hasta los castillos y pueblos desde donde gobernó el verdadero Drácula, Vlad Tepes, el Empalador. Nacido en 1431, Tepes fue un príncipe guerrero que enfrentó a uno de los ejércitos más violentos de la historia, las hordas turcas, a quienes combatía empalándolos de forma cruel y bárbara. Legenda spune că o țigancă turcă, stabilită într-un sat vecin cetății Poienari, așa a putut scăpa Țepeș Vodă cu soldații săi, toți munții din împrejurim, drept răsplată. Más allá visitó los castillos, fortalezas y hasta la tumba de este enigmático personaje. Estamos en el castillo de Orán, es el castillo que en Rumania se utiliza por los turistas para conocer la historia de Drácula. Aunque nunca vino aquí Vlad Tepes, se cree solo vino 2 veces. El castillo se sirvió de fortaleza militar en las luchas que tuvo Rumania contra los otomanos, contra los persas, incluso contra los búlgaros. El castillo está lleno de historias tristes, de torturas y de mazmorras. Al final, salimos de Rumania con la conclusión de que el verdadero hijo del dragón
El Drácula, el demonio, fue un guerrero excepcional que salvó a Europa de caer en el Islam. Bueno, señores, esto que tengo aquí en las manos es un pequeño Drácula, es la efigie de Black Tepes que trajimos de por allá. Pero en los siguientes bloques vamos a hablar más a profundidad, ya no del origen de los vampiros, sino de casos de vampiros. Así que no se los pierdan después de comerciales. Y tuiteen, por favor, con el numeral de hoy, que es Vampiros Más Allá. Ya regresamos. Continuamos en Más Allá y están escribiendo todos muy activos hoy con el tema de los vampiros, con el numeral Vampiros Más Allá. Aquí dice Caballero Oscuro, lástima que ya no hacen programas en vivo. Lástima, pero tranquilos. Vea, lo leí. Estamos en vivo, Caballero Oscuro. Se le quiere mucho, tuiteé un montón y esas fotos de la nana del Conde Pátula están geniales. Pero antes de continuar, quiero decir que la doctora Susana escribió este libro, un libro buenísimo que se lo recomiendo si les gustan estos temas y los casos que vamos a ver, que se llama Diosas, Brujas y Vampiresas. Doctora, muchas gracias y les recomiendo ese libro. Y bueno, hablemos un poco de Drácula, de este es el marraquito que tenemos de Drácula, pero hablemos un poco de Drácula. ¿El verdadero Drácula quién era? Bueno, era un príncipe rumano llamado Vlad Tepes que se caracterizó por pelear contra los turcos otomanos durante el siglo XV, que estaban expandiéndose en Europa. Entonces, él era un hombre cristiano que sentía que estaba defendiendo el lado del bien, y alrededor de él se generaron muchas leyendas. Una de ellas es que era muy sanguinario y que a las víctimas las empalaba, entonces los ensartaba y después ponía un balde abajo y se bebía la sangre. O sea, un ser bastante cruel, pero que a mí me parece muy interesante porque también está acompañada su leyenda de una historia de amor muy profunda. Y es que su amada se suicidó porque recibió el mensaje de que él había muerto. Ella no resistió pensar que él había muerto, se suicida y cuando él vuelve a encontrarla, él no sabe que ella ha muerto, los sacerdotes le dicen que ella ha muerto y no tiene derecho al cielo porque se suicidó. Y en ese momento, esto es algo que en la película de Francis Ford Coppola forma parte de la introducción de la película, él considera que si él estaba defendiendo a Dios y Dios no le protegió a su amada, no valía la pena seguir del lado de Dios y él va a buscar la vida eterna y volverse a encontrar con su amada por su propia cuenta. Entonces se mezcla el tema de la búsqueda de la inmortalidad para volver a encontrar a su amada con ese personaje absolutamente sangriento que bebía la sangre de sus enemigos para tomar su fuerza. Es que es impresionante. Drácula, ¿qué podemos decir de este personaje que está en las películas, que hay hasta chistes de Drácula, hay un montón de cosas, paletas, un montón de cosas? Pues tal vez el elemento fundamental que de hecho muy pocos en la calle conocen y por el cual se le caracteriza. Cuando empalaba a sus enemigos, solía comer frente a ellos como si fuese su mayor... como una especie de placer. Como un placer, era empalarlos, ver cómo les caía sangre. Empalarlos es meterle un palo por el ano que le sale por la boca y ver cómo se desangran lentamente, y era una táctica de terror, porque es que los enemigos llegaban y decían, uy, vea lo que le hicieron a los que vinieron antes, devolvámonos, y así pasó varias veces. Es que el tipo era un genio militar también. De hecho, luego de todas estas historias y asociarlo con los vampiros, la palabra vampiro se convirtió en un eje de fuerza en la región, porque era también usado en la mitología o incluso el voz a voz para espantar a muchas personas que trataban de llegar, no solo los empalados, sino decir, aquí hay vampiros. El hecho de decir que aquí hay vampiros significa espantar a aquellos que querían colonizar ciertas tierras. Claro, es que usted le dice a un montón de gente, aquí hay vampiros, pues salen corriendo. Y más en ese mundo supersticioso del miedo, de la muerte, de la oscuridad eterna, que le llamaban a esta zona de los Cárpatos, porque en invierno es terrible. Pero bueno, vamos a conocer dos vampiresas históricas a continuación. Y todos sus comentarios, por favor, con el numeral en Twitter de Vampiros Más Allá. Aunque en la actualidad los vampiros nos parezcan estilizados y atractivos, la realidad no es tan halagadora.
Muchos de los personajes que inspiraron a los principales protagonistas de series y películas fueron crueles asesinos que dejaron huella en la historia gracias a su crueldad. Horrendos personajes como Elizabeth Bathory, que es conocida en la actualidad como la Condesa Sangrienta. Nacida en 1560, Bathory fue una de las mujeres más poderosas de su tiempo, heredera de tierras y títulos mobiliarios. Sus acciones estuvieron lejos de las de un cuento de hadas. Al llegar a los 40 años, aquejada de alguna enfermedad o de su vanidad, desató una de las matanzas más grandes de su tiempo. Convencida de que el fluido de mujeres jóvenes podía detener su envejecimiento, fue acusada de torturar a más de 600 niñas, a las que apuñalaba para bañarse en una tina de sangre. Al final fue enjuiciada y emparedada en su propia fortaleza, en donde falleció el 21 de agosto de 1614. A pesar de la crueldad de su historia, Bathory inspiró a personajes como Maila Nurmi, quien se hizo famosa con su imagen de vampira durante los años 50 y 60 en los Estados Unidos. Los mitos de mujeres vampiro también se han extendido a América Latina. En los años 90, la ciudad de Pisco, Perú, fue testigo de un extraño fenómeno social, cuando sus pobladores afirmaban que una tumba del cementerio parecía crujir y sonar desde afuera. Se trataba de la tumba de Sarah Helen, una inmigrante nacida en Inglaterra que, según la leyenda urbana, practicaba la brujería y magia negra. Enseguida se le llamó la vampira y la policía tuvo que cuidar su tumba y el cementerio debido a que se afirmaba que pronto resucitaría, haciendo que miles de curiosos intentasen profanarla. Realidad o ficción, pareciera que los vampiros se deslizaran entre la leyenda y nuestro mundo. Sarah Helen, Elizabeth Bathory, dos vampiresas que históricamente existieron, están en las tumbas, son personas físicamente y murieron y se creó toda una leyenda detrás. Vamos a hablar de Elizabeth Bathory primero, esta que ha sido acusada de torturar, desangrar niñas, bañarse en sangre. ¿Qué podemos hablar de ella? Bueno, es una de las mujeres consideradas más perversas a lo largo de la historia. Esto fue en el siglo XVI en Hungría. Y era una mujer que además practicaba la hechicería, la magia. A estas dos es interesante que en el caso de estas dos mujeres vampiras se asocien también a la brujería, porque siempre han estado un poco relacionados. El tema de las brujas siempre ha estado conectado con el tema de invocar los muertos, de alguna manera de crear ese puente entre los vivos y los muertos. Entonces, ser vampiras es como una continuación de su profesión. Elizabeth Bathory entonces estaba obsesionada con su belleza, con mantenerse joven, y en esa época que no había tantos tratamientos de belleza como en la actualidad, entonces necesitó recurrir a la sangre de las criadas que ella tenía, de las doncellas jóvenes, doncellas vírgenes, y llenaba la tina de la sangre de ellas y se bañaba, dejaba pues que se le secara esta sangre y se consideraba que eso era un ritual de eterna juventud. Entonces, pues estamos en una sociedad feudal, ella considera que tiene derecho absoluto sobre las mujeres que trabajan para ella y pues después le comenzaron a hacer a ella el proceso, el juicio, y la acusaron de la muerte de más de 600 mujeres. Es terrible, Juan Pablo, pero antes de eso, ¿podrá haber una Elizabeth Bathory que se cree eso hoy en día? A esta hora podrán estar desangrando niñas en algún lugar del mundo para que pues yo no sé, pero ¿qué nos dice más de Elizabeth Bathory? No sé que le gustan estos casos. Bueno, no. ¿Que le gustan los asesinos en serie? No, pues a mí me parece muy interesante el caso de Elizabeth Bathory porque yo considero que es una especie de asesina en serie. Es difícil poder decir que lo es porque le ayudaban, ¿no? Tenía Sí. un tipo que se llamaba Torso, que era el que lo ayudaba. Aparte de Torso, tenía a su niñera, bueno, cuando la tuvo, yo Ilona, si no estoy mal se pronuncia así, y a Dorco. Torso. Dorco. Dorco. Y ella descubre la sangre, bueno, de niña le inculcaban mucho el tema de la brujería y el esoterismo, entonces desde ahí ella empezó como a tener, además que se casó
y su esposo era un soldado que también se le conocía como el héroe negro. El caballero negro. Y él era despiadado con sus enemigos, pero también le tenía prohibido salir del castillo a Elizabeth Bathory, motivo por el cual ella salía, se escapaba, y aunque no tengo mucha data de con quién salía, pero había un personaje al cual le decían el vampiro, por su particular aspecto. Aparte de eso, dicen las leyendas que ella descubre la sangre como su eje vital, aparte porque su nana o su nodriza le decía que la sangre era fundamental para no tener los castigos del tiempo, de la edad. No envejecer. No envejecer, pero cuando una de sus sirvientas la está peinando, se le enreda el peine y ella la bofetea. Cuando la bofetea le cae sangre y ahí es cuando descubre. Cuando le cae gotas de sangre, le caen gotas de sangre y ella siente la necesidad de asesinarla y de pedirle al resto de sirvientas que la terminen de asesinar para que se bañe en una tina con sangre, y aparte de eso le pide a sus sirvientas que no la sequen con toallas, sino que usen sus lenguas para secarla. Eso está muy sexual, no sé qué piensas. Sí. Está muy sexual esta cosa. Uno de los aspectos que tiene la condesa sangrienta también es que hacía orgías con estas doncellas. Entonces, las torturaba, las desangraba. Cuando sus cuerpos eran muy hermosos, dejaba que se congelaran en el invierno y que formaran una especie de estatuas al aire libre. Y, o sea, hay todo un placer por la belleza de estas jóvenes, por disfrutar, digamos, los cuerpos de las jóvenes, pero a su vez por succionar su sangre, su vida. No solo eso, sino que a veces las untaba de miel o de dulce, las ponía en un jardín para que los insectos llegaran. No, y las ellas, picaran. Y las picaran. Además de eso, la dama de hierro. Un sarcófago. Un sarcófago que lo podemos... Vean, señores, nos vamos a comerciales y les tengo una sorpresa. Yo escribí un libro sobre vampiros. Si les gusta este programa, se llama Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos. Lo encuentran en cualquier librería de Bogotá. Ahí está, me escriben por Instagram como Cruz Escribiente o por Twitter como Cruz Escribiente y nos vemos y se los firmo. Yo que ando aquí ocupado solo en buscar el misterio y lo paranormal le saco un rato. Volvemos después de estos comerciales con algo interesantísimo, que es lo que usted nos escribe con el numeral Vampiros Más Allá. Así que a tuitear. Continuamos en Más Allá y realmente estoy muy contento porque hay muchos tuiteros. Está Ricardo Andrade, 1986, Mafe García, otra vez, vea, el que dice que no estamos en vivo, Caballero Oscuro, se le quiere. Y también John Rodríguez y Antonio Galvis. Pero desde la torre de Red Más, desde el estudio del piso 43, está Joana Arenas. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. De nuevo le agradecemos a todos los que hoy nos están escribiendo a través del numeral Vampiros Más Allá, así como Olia Petrov, que nos dice que el tema está muy interesante, que es fascinante el mundo de Drácula, que es un mito que lleva a la verdadera imaginación. Tenemos varias preguntas, como por ejemplo la de Edison Giraldo, que le dice a Esteban que cuáles restos, cuál tumba, hablando del tema de Drácula, si él tenía entendido que esos restos nunca fueron hallados. Efectivamente, los restos de Drácula fueron escondidos mucho tiempo por varias órdenes ortodoxas y la tumba certificada está actualmente en uno de esos monasterios, lo vimos en la grabación, y pues esa es la tumba de Vlad Tepes. Él murió en Bucarest, lo llevaron escondido porque lo querían muchísimo porque había defendido la cristiandad de los musulmanes, del Islam. Es más, si uno ve la historia, si Vlad Tepes hubiera perdido, tal vez toda Europa oriental se hubiera convertido al Islam muy fácilmente. Bueno, también está por acá Sebastián Toro, que nos envía un saludo desde Manizales y nos pregunta si en Colombia existen casos de vampiros. La gente está muy interesada en este tema, no solo Sebastián, sino varios han preguntado sobre esto. Bueno, no conozco casos de vampiros, pero el señor Laguna sí. Sí, hay un caso de el Asenán, se le conocía así en Sudamérica. De hecho, era una mujer vampiro que dicen las leyendas que se transformaba en murciélago. O sea, era murciélago hematófago y aparte de eso se transformaba en mujer para seducir a sus víctimas. Y señor Laguna, usted recibió una vez una llamada en su programa de radio hace unos años de un señor que decía que era vampiro y tenía un montón de muertos en una nevera. Ahí sí, hay historias de personas que llaman, bueno, claro está que de personas que pueden hacer bromas y de hablar de casos de radio sí hay. Sí, yo de recuerdo. Personas que, bueno, hace muchos años yo era incluso oyente.
en Insomnia, entonces de Oxígeno, antes de que fuera 40 principales, llamó una vez un niño a decir que era un vampiro y que chupaba sangre y que asustaba gente, y la siguiente llamada era un grupo de personas que decían que eran vampiros reales y que querían que el joven que llamó se retractara, a tal punto que la siguiente llamada, después de unos minutos, era el joven de la primera llamada y pidiendo perdón y llorando que le estaban moviendo cosas, que le estaban golpeando la ventana y que no quería saber. Y el audio está, búsquenlo, que yo creo que está en YouTube, o búsquenlo en @JuanPalaguna, escriban, les da el link con todo cariño. Pues no sabemos si sea cierto o realmente un mito lo que cuenta Juan Pablo, pero a través de las redes sociales, a través de internet, hay muchos grupos en Bogotá que aseguran ser precisamente de este colectivo, que son vampiros, pero pues eso no lo podemos asegurar. Está también por acá Alex, que hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿por qué existen tanta relación con lo sexual cuando se habla de vampiros? Doctora. Bueno, porque desde que surge este personaje, o sea, desde Lilith que hablábamos, las lamias y las empuzas que van a estar en el mundo romano, siempre ha estado conectado el tema de la sexualidad y la muerte. Los griegos lo llamaban la conexión entre Eros y Tánatos, y la creencia de que la pasión es algo tan fuerte que puede como cruzar la frontera que existe entre la vida y la muerte. Entonces hay muchos relatos mitológicos de personajes que van y sacan a alguien, a un ser amado del mundo de los muertos, simplemente porque el impulso hace que los traiga como una devoción, un amor muy profundo, pero digamos, el tema del vampiro esencial, como hablábamos anteriormente, desde Lilith y sus descendientes, que son los íncubos y los súcubos, se personifican como entes sexuales. Los íncubos son demonios sexuales masculinos y los súcubos son demonios sexuales femeninos, y de ellos evoluciona este símbolo hasta llegar a vampiros y vampiresas en su aspecto sexual. Ya los vampiros tienen la diferencia con los íncubos y los súcubos, que los vampiros son no muertos, es decir, que quedaron en ese intermedio entre la vida y la muerte, pero con un profundo apetito sexual. Y la relación con la sexualidad y la vida, se expone que la sexualidad es símbolo de vida, y lo que está anhelando un vampiro desesperadamente es tener algo parecido a la vida, un espejismo de vida, un instante de vida que se lo da como ese aspecto sexual. Y por último está Adriana Sevillano, que nos pregunta, o que ella consideraba que Báthory era realmente Drácula. No sé ustedes qué puedan decir al respecto. Compañeros. Pues en cuanto al contacto con la sangre, creo que es más acertado decir que ella sí podía asimilarse un poco al tema de los vampiros, pero lo que generaba Vlad dentro del adagio popular era un poco más impactante que lo que pudo haber dado Elizabeth Báthory para ¿Qué piensa usted de lo que está diciendo el señor Laguna? ¿Está de acuerdo o no, doctor? Sí, claro, es decir, son personajes distintos. Drácula es Drácula, de hecho Drácula es de la familia de los Drácul, su apellido es Drácul, él es Drácula. Ella es un personaje que vivió 100 años después en un territorio cercano pero diferente, y es la condesa sangrienta. Entonces, él pues ha sido mucho más famoso porque la novela de Bram Stoker retomó ese nombre de Drácula, que es básicamente lo único que retoma de la historia original, y ella pues es en los últimos tiempos que se ha rescatado su leyenda y se le ha dado toda esa fuerza de lo femenino temible que tiene, pero pues son personajes diferentes. Alexander Sasipa dice que nunca lo saludamos, que lo salude, vea, le dio un saludo al aire. Mr. Clock dice que si los libros de la doctora y el mío se consiguen en Cali, sí, en cualquier librería, usted va a cualquiera, busca vampiros, caníbales y payasos asesinos, o diosas vampiras y... se me olvidó el otro más. Diosas, brujas y vampiresas. Diosas, brujas y vampiresas, y lo encuentran ahí. Rápidamente, Felino Parlanchín está por aquí, pero nos dicen que por qué no hablamos de Sarah Helen. ¿Qué podemos hablar de Sarah Helen, señor Laguna? Bueno, Sarah Helen, una mujer acusada de brujería a principios de 1900, como en 1913, efectivamente, acusada de brujería y de adoración a Satanás.
le deciden como sentencia enterrarla viva en un ataúd cubierto de plomo, y antes de ser enterrada maldice a todos aquellos que la condenaron. ¿Los maldijo? Los maldijo, dijo: en 80 años vengo y me desquito de todos ustedes. Y cuando escuchan esto, no saben dónde enterrarla porque les da miedo que se haga realidad esta maldición. Entonces a su esposo le toca salir y buscar dónde enterrar a Sarah Helen, y encuentra como destino Pisco, en el Perú. Se va hasta Perú. Se va hasta el Perú. A enterrarla. La entierra en memoria de Sarah Helen, amada esposa. El epitafio. Sí, el epitafio dice así, está en inglés. Y cuando los habitantes de Pisco empiezan a enterarse de esta maldición que tiene ese ataúd, unos dicen que era 80 años, otros que 100 años, pues en 1993, cuando se cumplen los 80 años, de 1913 a 1993, todos los habitantes de Pisco deciden hacer guardia. Para hay que, una cosa por si salía Sarah Helen de esa tumba, pues cogerla con estacas, agua bendita y rociarla. Se llenaron la plaza de Perú también para esperarla y nunca pasó nada. Muchos dicen que los chamanes peruanos lograron detener lo que tal vez iba a ser una catástrofe, pero otros decidieron ya con el paso del tiempo considerarla una santa. De hecho, los beatos en Pisco la consideran santa porque hace curaciones y hace milagros, y la iglesia en Perú aún no acepta eso. Claro, es que no lo va a aceptar nunca, es una santa popular, de vampira a santa popular. Ahora, lo que pasó fue un fenómeno de masas increíble. Yo recuerdo que fue una histeria colectiva, la ciudad se paralizó y fue algo impresionante. Hay canciones sobre Sarah Helen. Hay una canción. Sí. Un artista peruano. Y además de eso, se activó más porque en un programa de televisión mostraron que la tumba tenía una pequeña grieta. Entonces eso generó la histeria. Y que escuchaban golpes desde adentro. Escuchaban golpes adentro de una tumba. Se imagina que uno llega en un cementerio y escuche esto. Pero esta historia, nosotros también tenemos una canción que le encanta aquí al señor, que es Vampiro Vampiro, esa que la cantó después Barranco y no sé qué más. Pero aparte de eso, doctora, es muy común que existan en este tipo de leyendas, tanto en Europa acá, esas vampiresas que en una fecha van a despertar a vengarse o algo así. Sí, y además es en la tradición popular. Por ejemplo, cuando después de un tiempo se tiene que abrir de nuevo un ataúd por algún motivo y el cadáver se encuentra que está perfecto, que no se ha descompuesto. Entonces se cree que ese personaje era un vampiro. Lo que pasa es que la otra opción es que si no es un vampiro fuera un santo. Entonces por eso a veces los personajes oscilan entre ser un vampiro o ser un santo, que suena absolutamente irónico, pero en ambos casos no hay descomposición del cuerpo. Son cuerpos incorruptos. Sí. Bueno, señores, muchas gracias, señor Juan Pablo, por estar acá en Más Allá. A usted, Esteban, a Susana, un placer conocerla, y a todos los televidentes. Susana, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Ya saben, a comprar libros si quieren saber sobre vampirezas. Y este es el mío otra vez: vampiros, caníbales y payasos asesinos. Aquí hay historias de vampiros reales, vampiros que fueron destapados de sus tumbas y sus cuerpos estaban incorruptos. Los pueden conseguir en cualquier librería, tanto el de la doctora como el mío del país. Y bueno, solo quiero decirles que dentro de 8 días la vamos a reventar, porque tenemos un programa sobre los papas. Ya que viene el papa, vamos a contarles los secretos, los papas más misteriosos, los que fueron asesinos y aquellos que fueron buenos y beatos. Todo en 8 días. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.